Bienvenidos a la resolución de ejercicios de resistividad. Para este ejercicio requeriremos calcular la resistencia total de una barra de longitud L cuando la resistividad depende del punto de donde estemos hablando la resistencia, la magnitud del campo eléctrico dentro de la barra, el potencial eléctrico en ella y realizar las gráficas de algunas de las cantidades encontradas en los literales anteriores. Las herramientas que utilizaremos son la definición de resistencia, la ley de Ohm, tanto en dos formas diferentes como alguna herramienta matemática para poder encontrar nuestro resultado. Inicialmente debemos plantear que la resistencia y la resistividad se relacionan a partir de la siguiente forma. La resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre el área, siendo L la longitud de nuestro objeto y A el área transversal por la cual se encuentra el desplazamiento de nuestras cargas. Como en nuestro caso, el valor de la resistividad es dependiente del punto donde estemos evaluando, tendremos que, para poder encontrar la resistencia total, partimos de un diferencial de R, donde este diferencial de R dependerá de ρ, que será la resistividad, y el de L pasará a evaluarse a un dx, donde dx es el diferencial pequeño donde se evalúa de R, sobre el área. Tenemos aquí que el área es constante dado que solamente dependerá del punto donde se evalúe. Así podremos reemplazar el valor de ρ por el valor correspondiente a su dependencia en x. Así esta resistividad será una resistividad ρ constante por el exponencial de menos x sobre L, todo esto por dx dividido A. Ahora, para poder encontrar la resistividad sobre toda la barra, debemos realizar la integración sobre el diferencial de resistencia y el término de su igualdad. Así, la resistencia será igual a la integral desde 0 hasta L correspondiendo a todo el rango de la barra por ρ sub 0 exponencial de menos x sobre L por dx sobre A. Podemos retirar las constantes de la integral, que son ρ sub 0 y A, y dejar la integral solamente con los términos correspondientes a el término integral. Podemos observar que para poder utilizar la herramienta matemática debemos convertir el término que se encuentra dentro del exponencial como un término integral. Para esto realizaremos un cambio de variable, donde la nueva variable ya llamaremos u y esta será igual a menos x sobre L. Si realizamos el diferencial a cada lado, tenemos que du será igual a menos dx sobre L y podremos obtener que dx puede ser reemplazado como menos L por du. Esto para que quede en términos de nuestra nueva variable. Así R, por tanto, será igual a ρ0 sobre A por la integral desde un límite de integración de la nueva variable hasta un segundo límite de integración de esta nueva variable por aquí exponencial de, como menos x sobre L es u, esto será u, y el de x corresponde a menos L de u. Así esto corresponderá a ρ0 por menos L sobre A y la integral desde un límite inferior hasta uno superior del exponencial de u de u. Así podremos utilizar la propiedad matemática donde la integral de exponente o exponencial de u no es nada más que exponencial de u sobre A. Esto debe evaluarse entre dos límites de integración, pero volveremos a la variable original. Así la resistencia corresponderá a menos ρ sub 0 por L sobre A por la exponencial de u, que inicialmente es menos x sobre L, y evaluarle entre 0 y L, que son los límites de nuestra barra. Así esto corresponderá a menos ρ por L
sobre A evaluado en la primera, que es L sobre L, corresponde a 1 con el menos, esto se le dará Euler a la menos 1, menos, cuando evaluamos en 0, 0 sobre L es 0 y exponencial a la 0 es 1. Finalmente, esto puede ser reescrito como ρ sub 0 L sobre A por 1 menos Euler a la menos 1. Esta será la resistencia total sobre toda nuestra barra. Por otro lado, requeremos calcular la magnitud de nuestro campo eléctrico. También podremos tener presente que para nuestro caso también debemos hallar la corriente. Esta corriente se halla utilizando la ley de Ohm, donde se corresponderá a voltaje sobre R. Finalmente, debemos tener presente que este voltaje puede reemplazarse como el voltaje que tenemos como referencia sobre la resistencia total para nuestro caso, que será de V sub 0 sobre el valor de R. Reemplazando el valor de R en nuestra corriente, tendremos que esto equivale a V sub 0 por A sobre ρ sub 0 L por 1 menos Euler a la menos 1. Aquí observemos que solamente hemos reemplazado en el denominador y usado extremos y medios para colocar nuestra área en el numerador. Para nuestro literal B, que corresponde al campo eléctrico, debemos tener presente una de las definiciones de la ley de Ohm, que el campo es igual a la resistividad por la densidad de corriente, donde esto corresponde a la corriente sobre el área. Aquí solamente debemos entender que nuestra resistividad depende de nuestra posición. Así tenemos que en función de x, esto será A, resistividad, que es ρ sub 0, exponente de menos x sobre L, J, que corresponde a la corriente sobre el área. Pero ahora tengamos presente que nuestra corriente puede reexpresarse en otros términos. Esta corriente, como podemos observar, es igual a V sub 0 por A sobre ρ sub 0 L por 1 menos Euler a la menos 1. Así, si despejamos el área, obtenemos que la corriente sobre área, que corresponde a la densidad de corriente, es V sub 0 sobre ρ sub 0 L por 1 menos Euler a la menos 1. Por tanto, esto puede ser reescrito como V sub 0 por Euler a la menos x sobre L o exponente de menos x sobre L por ρ sub 0 dividido ρ sub 0 por L por 1 menos Euler a la menos 1. Esto es equivalente a V sub 0 Euler a la menos x sobre L dividido L sobre 1 menos Euler a la menos 1, donde hemos simplificado los términos de ρ sub 0. Para el lateral C debemos encontrar el potencial eléctrico, donde tenemos que la diferencia de potencial corresponderá al potencial donde se encuentra mayor nuestro potencial, que es en x0, menos el potencial evaluado en x. Utilizando la ley de Ohm, este potencial que depende de x puede reemplazarse como I por la resistencia que depende de x que hallamos inicialmente en nuestro literal A. Esto corresponderá a V sub 0 menos la resistencia Rx que hallamos, que corresponde a ρ sub 0 L sobre A por 1 menos Euler a la menos 1. Y la corriente, recordemos que está dado por el término que hallamos también en ese literal, que corresponde a V sub 0 por A sobre ρ L 1 menos Euler a la menos 1.
Si reorganizamos estos términos, podemos ver que esto equivale a b sub 0 menos b sub 0 por 1 menos Euler a la menos x sobre L dividido 1 menos Euler a la menos 1. Aquí podremos ver que si reorganizamos, podremos ver la dependencia de x. Realizando esa resta de fraccionario, tenemos que esto corresponde a b sub 0 menos b sub 0 Euler a la menos 1 menos b sub 0 más b sub 0 Euler a la menos x sobre L dividido 1 menos Euler a la menos 1. Y esto equivaldrá, si cancelamos los términos, a b sub 0 Euler a la menos x sobre L menos Euler a la menos 1 sobre 1 menos Euler a la menos 1. Para nuestro último literal debemos tener en cuenta las funciones correspondientes. Para nuestra resistividad, esto es r sub 0 exponencial de menos x sobre L. Aquí nuestra gráfica, como podemos observar, es una gráfica exponencial, donde debemos partir que los puntos iniciales son x igual a 0. Para x igual a 0, inicialmente, si reemplazamos, esto será ρ sub 0. Y para L corresponderá a ρ sub 0 por exponencial menos 1. Así, en este punto, esta gráfica corresponderá a una gráfica exponencial donde esto corresponde a ρ Euler a la menos 1. Para el campo, que es b sub 0 a la menos x Euler sobre L dividido L por 1 menos Euler a la menos 1, corresponderá también a una exponencial, donde en x0 corresponderá al valor del campo de p sub 0 sobre L por 1 menos Euler a la menos 1, y en L corresponderá al mismo término solamente afectado por un factor de Euler a la menos 1. También esto será una gráfica decreciente. Por otro lado, para el potencial, este será dv sub 0 Euler a la menos x sobre L menos Euler a la menos 1 dividido 1 menos Euler a la menos 1. También para estos puntos debemos tener presente x0, que corresponderá nada más y nada menos que a b sub 0, donde se cancelan los términos, teniendo en cuenta que partimos del punto más alto y a medida que disminuye, es decir, que se llega a L, hemos llegado al punto de menor potencial. Es decir, que en L, si observamos, corresponderá al valor de 0. Así, vemos que el potencial disminuirá hasta que esa diferencia se hace 0 ya cuando llegamos al extremo de nuestra línea.